En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del nuevo nacimiento y el comportamiento de la nueva criatura. Amén. Amén. El nuevo nacimiento y del comportamiento de esa nueva criatura. Amén. Así que vamos allá. Primeramente, vamos a Romanos capítulo 7. En el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el alma, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor mío, hemos leído tu santa palabra. Yo te pido que tú seas, Señor mío, dándome el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, Señor, que necesito, Dios, para la necesaria edificación de cada oyente, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Se pueden sentar, hermano. Amén. Aquí nosotros cuando leemos en Romanos capítulo 7, 14 allí, nos damos cuenta de que el apóstol está hablando de la condición del hombre en sí, la condición del hombre natural. Nacimos naturalmente y como el pecado está en nosotros, siempre nos doblegamos al pecado. Nacimos correctamente hasta que llegamos al conocimiento. Cuando llegamos al conocimiento, amén, entonces siempre tendemos a doblarnos. Amén, no seguir el camino de Dios, sino doblarnos. No seguir, aleluya, en esa inocencia del niño. Amén. Entonces, sino que siempre nos desviamos al pecado. Y aquí el apóstol Pablo describe esa condición de cada uno, de todos los hombres. Él dice aquí, porque sabemos que la ley espiritual, él está hablando de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, es espiritual porque Dios lo dio. Dios se lo dio a aquel hombre, a Moisés, para que Moisés se lo diera al pueblo. Amén. Entonces, la ley vino por Dios. Entonces, por eso Pablo dice que la ley es espiritual. Ahora, mi estado carnal, mi estado pecaminoso, no me deja someterme a esa ley espiritual. Porque esa ley viene de lo alto, de Dios. Él dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
me da una ley a seguir, pero yo no puedo. No puedo obedecerla porque el pecado que está en mí me obliga a no obedecer la ley de Dios, a irme en contra de la ley de Dios. Y por lo tal, usted cuando lee, usted ve cómo era el estado de Israel, cómo era el estado de los hebreos, cómo era que ellos se iban a adorar a otro Dios, porque era más fácil para ellos vivir sin ley, aunque teniendo la ley, pero era más fácil para ellos vivir como los otros que vivían sin ley, amén, adorando dioses. Y por lo tanto, leemos que ellos siempre se iban en contra del Señor, amén. Y aquí Pablo describe la condición de cada creyente, de todos ser humanos, de todos nosotros, creyente y no creyente, creyente y no creyente. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que yo quiero ya siendo cristiano es obedecer a Dios perfectamente, obedecerlo. Amén. Pero aquí dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley de Dios es buena. Los mandamientos de Dios son buenos. Los 10 mandamientos de Dios son buenos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo. O sea, quiero obedecer a Dios, amén, en sí, pero no lo puedo obedecer de una manera perfectamente. Aquí está. Ahora, nosotros, los cristianos, los que creemos en Jesucristo, nacimos de nuevo. O sea, somos nueva criatura. Allá en 2 Corintios capítulo 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Él está diciendo que las cosas viejas, ¿cuáles cosas? El estado pecaminoso de la persona. Amén. Él dice, aún el cuerpo, cuando está hablando, hermano, de que todo es hecho nuevo, está hablando que esa nueva criatura que Dios creó en nosotros, que es espiritual, amén, es nuevo, es lo que importa ahora en el cristiano. Y dice que todas las otras cosas pasaron, incluyendo nuestros cuerpos mortales. Incluyendo nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando Jesucristo venga, Dios, el mismo Dios, va a hacer que este cuerpo de corrupción que nosotros tenemos se deshaga. Y así Dios va a traer un cuerpo nuevo para nosotros, para los que resucitan y para todos aquellos que estén vivos en ese tiempo. Ahora, antes de ir allí, yo voy a hablar de lo que dice Juan aquí, en San Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 5 dice, de cierto te digo
que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero dice no puede ver y después dice no puede entrar, porque si no puede ver tampoco puede entrar. Para ver el reino de Dios tenemos que verlo espiritualmente, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. El hombre natural no entiende las cosas que son de Dios, son locura. Amén. Y así también era locura para Nicodemos, un maestro de la ley, un maestro de la ley. Y para él esto era locura lo que Cristo decía, porque él no lo entendía. Él no entendía qué era lo que Cristo estaba diciendo acerca de nacer de agua y de espíritu, o de ver el reino de los cielos, o de entrar al reino de los cielos. Nicodemo pensaba que por ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham y hebreo, él pensaba, bueno, ya yo soy salvo. Somos salvos, todos nosotros somos israelitas, somos salvos. Pero el mismo Juan le dijo, oh generación de víbora, ¿quién a ustedes le enseñó a huir de la ira venidera? Él le dijo, haced fruto digno de arrepentimiento y no penséis en vosotros diciendo que soy hijo de Abraham. Amén. Entonces él le dice esto, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo que ustedes creen que van a ser salvos sabiendo que Dios va a derramar su ira algún día? Y si ustedes no aceptan a Jesucristo, todos ustedes perecerán. Todos perecerán. Amén. Así que es necesario, según la Biblia, nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, hermanos, necesitamos solamente creer en Jesucristo de todo corazón. Lo creemos en el Señor Jesucristo de todo corazón y somos salvos. Amén. Ahora, en nuestra vida se tiene que mostrar que verdaderamente somos salvos por nuestro comportamiento, que ahora es diferente, porque lo de abajo y lo de arriba no se comportan iguales. Lo de abajo se comportan con el espíritu del mundo. Lo de arriba se comportan, los que son nacidos de Dios se comportan con el espíritu de Dios. Y hay dos comportamientos diferentes. El hombre aquí abajo y el de Dios. Estoy hablando de la nueva criatura y la vieja criatura, o sea, el viejo hombre. Estos comportamientos chocan, siempre chocan ese comportamiento. Por lo tanto, aquí Pablo lo explica. ¿Ve? Él lo explica aquí. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿qué es andar en el espíritu? Es andar obedeciendo al Espíritu de Dios y conforme al nuevo hombre. Amén. Eso es andar en el Espíritu. Él dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfaga los deseos de tu propia carne. Porque el deseo de la carne, mírelo aquí lo que está hablando, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está. Ahí está la lucha. Lo de arriba, lo de abajo. El viejo hombre y la nueva criatura. Ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Lo de arriba quiere comportarse agradando a Dios. Lo de abajo agradando al mundo y agradándose a uno mismo. Ahí está la lucha. Ahora, para que haya esa lucha, yo tengo que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay lucha. Si tú naces de nuevo, tú ves que ahora cuando tú haces algo mal,
El Espíritu en ti te redarguye, te redarguye. Amén. ¿Por qué? Porque hay una lucha interior y no te siente bien hasta que le pida perdón a Dios. Cuando le pide perdón a Dios, ahí te siente bien. Entonces hay una lucha interior que nosotros debemos entender esto, que hay una lucha. El mundo, verdaderamente, ellos son presa fácil para el enemigo. Ellos caen fácil en toda la tentación. Todos somos tentados. Todo. Lo del mundo y los cristianos somos tentados. Amén. De parte de Satanás y de parte de nosotros mismos. Amén. La concupiscencia en nosotros es la que nos tienta. Amén. Entonces, el mundo cae fácilmente en esa concupiscencia. Viene algo a la mente y el mundo lo hace. ¿Ve? Lo hace. ¿Por qué? Porque no hay algo que se oponga allí. Solamente está la conciencia, pero la conciencia la tienen cauterizada. Cautivada, vamos a decir. La conciencia la tienen cautivada. Ya la conciencia no le puede reprender. Ellos no le hacen caso a la conciencia. No. ¿Por qué? Porque está cauterizada. Está cautivada la conciencia. Y ellos caen fácilmente. Todos los pensamientos que vienen a su mente lo hacen. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Ve? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora el 3 dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces en el mundo, vamos a escuchar esto, escuche bien. En el mundo, nosotros andábamos satisfaciendo a la carne. ¿Ve? Vivíamos en los deseos de nuestros ojos y en la vanagloria de esta vida. Pero ahora en Cristo no es así. No es así. Si nos comportamos de esta manera y digamos somos cristianos, estamos mintiendo. Estamos mintiendo porque nos estamos comportando como el mundo. Entonces estamos mintiendo a nosotros mismos diciendo que somos cristianos. Tiene que haber una evidencia. Si en verdad ha nacido de nuevo, hay evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Cuando el bebé nace. Dígame, alguien me diga, ¿qué es lo que pasa cuando el bebé sale? Llora, un grito. Evidencia de vida. Ahí está. Y después que sale y lo bañan y todo allí, está allí. Entonces, ¿cuál es la otra evidencia? Vamos. La otra evidencia es que desea la leche. La leche. Ahora llora por la leche. Amén. Entonces tiene hambre. Por eso la palabra dice: desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual. Amén. Entonces, ¿qué? El niño que nace de nuevo siempre tiende a buscar de Dios. ¿Ve? A buscar hacer la voluntad de Dios y desea la presencia de Dios, desea escuchar la palabra de Dios, desea estar en la reunión de los santos. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Anhela, exactamente. Anhela y desea estar siempre junto allí con los cristianos, hablando de la palabra del Señor. Hay una diferencia entre el mundo y los de Dios. El viejo hombre y la nueva criatura. Hay una gran diferencia. Uno busca lo de arriba, el otro busca lo de abajo. Por eso dice aquí: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Amén.
A libertad somos llamados, a libertad. ¿Para qué? Para comportarnos de la manera de Dios. Para que el mundo vea verdaderamente que verdaderamente Dios está en nosotros. Los que nos rodean tienen que ver que Dios está en nosotros. Tenemos que dar ese testimonio que Dios está en nosotros. Porque si no, entonces ellos mismos van a blasfemar el buen nombre de Dios. Van a blasfemar y van a decir, estos cristianos, mira cómo se comportan. Van a decir, son hipócritas. Muchos dicen, son hipócritas, mira cómo se comportan. ¿Ve? Entonces, lo juzgan y tenemos que entender eso, que debemos andar en el Espíritu. Él dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfaga los deseos de la carne. Amén. Tú tienes el poder para sujetar a la carne, al hombre natural, al hombre viejo. Esa carne que quiere los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, que tú te enredes otra vez en las cosas del mundo. Amén. Andar en borrachera, orgía, todas esas cosas malas. Eso es lo que la carne quiere. Amén. Pero Dios nos ha dado su espíritu, espíritu de poder y de dominio propio. Ahora puedo dominar a la carne, doblegarla. Gloria al nombre de Jesús. Él dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Siempre recuérdese eso. El deseo, lo que tú quieres como hombre, es contra Dios. Entonces, ahora, también en Romanos capítulo 13 dice, andemos como de día. Ve como de día que nadie puede tropezar, o ¿verdad? Nadie puede tropezar de día. Está claro, se ve todo. Y él dice, andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne en ninguna manera. Romanos 8:1 dice bien claro, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él dice que no hay condenación para los que ya están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, y es lo que le dije anterior. Si andamos conforme al antiguo o al viejo hombre, es que verdaderamente no hemos nacido de nuevo. Si siempre nos comportamos así, no estoy diciendo que a veces tú falles, pero tú sabes que el cristiano de una vez se arrepiente, de una vez. Amén. Y tiene el Espíritu Santo que los redarguye o las redarguye. Amén. Entonces, si tú entonces dice, soy cristiano, pero vive como el mundo, te está engañando a ti mismo. ¿Ve? Y el fin es la perdición. Ahora el 5, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Voy a parar ahí hasta que usted lo busque. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo que está diciendo lo del mundo, piensan en las cosas del mundo, en las cosas de la vida, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, dice en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿para qué me voy a ocupar de este mundo? Dándole a mi carne lo que mi carne quiere. Si eso es ¿qué? Muerte. Me conduce a la muerte, separación de Dios. ¿Ve? Entonces dice, gloria en nombre de Jesucristo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocupémonos, hermanos,
en agradar a Dios, siendo, gloria al nombre de Jesús, obediente al Espíritu Santo. Obediente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere guiar. Él es nuestra guía. Dios nos lo ha dado ahí para guiarnos nosotros a toda verdad y a toda justicia. Amén. Ese es el Espíritu de Dios. Entonces dice aquí también, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. Lo que la carne quiere, lo que la carne quiere, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está. No pueden agradar a Dios. Entonces, verdaderamente, por cuanto lo designio de la carne, la voluntad de la carne no se sujeta a la cosa de Dios. Son enemistad contra Dios, la voluntad de la carne, porque no se sujetan a la ley de Dios. Amén. Ni tampoco pueden. No pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oye eso. Entonces, ¿para qué voy a sembrar para la carne si lo que voy a segar es corrupción? ¿Ve? Ahora, el que siembra para el Espíritu. Por eso es, hermano, que el cristiano debe forzarse a vivir la vida cristiana. Esforzarse por el camino angosto. ¿Ve? La puerta es estrecha y el camino angosto. Debemos despojarnos de todo peso de pecado. Amén. Y caminar por ese camino angosto y entrar por esa puerta estrecha. Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Ancha. Amén. Si queremos vivir verdaderamente la vida cristiana y si verdaderamente hemos nacido de Dios, si hemos nacido de Dios, vamos a vivir la vida cristiana. Porque ese es el requisito, nacer de nuevo, para que pueda ir, amén, por fe, por el camino angosto. Verdaderamente, una persona que no nace de nuevo no puede ni poner ni un pie en el camino angosto. Se cae rápido. No puede. No puede entrar por esa puerta estrecha, porque primeramente Cristo dijo que Él es la puerta. Amén. Él es la puerta. Y para entrar por Cristo, ¿debemos qué? Nosotros debemos verdaderamente humillarnos y pedirle perdón a Dios y recibir el señorío de Jesucristo. Morir. Ahí está, morir. La gente que no ha nacido de nuevo se comporta como el mundo. La gente que ha nacido de nuevo se comporta agradando a Dios. Amén. Entonces, hay una diferencia. A través verdaderamente de los tiempos malos se va a mostrar si la persona es oro o es cobre. Él dice aquí que vamos a ser probados como el oro. Entonces, ¿cómo se prueba el oro? Con fuego, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se prueba el cristiano? Con fuego. Todos vamos a ser probados. Todos vamos a ser probados para ver si es verdad. El fuego lo declarará. El fuego lo declarará. La prueba declarará si somos cristianos o no somos cristianos. Ahí está la palabra del Señor. Entonces, porque lo que siembran, el que siembra para su carne, el que siempre está sembrando para su carne, haciendo las malas obras, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora lo voy a explicar.
el que anda en la carne, agradando a este mundo, agradándose a sí mismo, amén, en los deseos y la vanagloria de este mundo, dice que lo que va a recoger a lo último es la corrupción, lo que va es a cegar la ira de Dios. Pero dice, el que anda en el Espíritu, en este mundo, vive en el Espíritu, agradando a Dios, amén, dice que va a recoger vida eterna. Amén. Entonces, primero de Pedro, capítulo 4:2, para casi terminar. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, a los deseos malos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, es importante que nosotros también nos demos cuenta si verdaderamente estamos en la fe, porque queremos la salvación, queremos salvarnos. Todos nosotros queremos salvarnos, queremos. Y todo debemos examinarnos nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Si usted está en la fe, usted va a comportarse diferente, porque usted va a esperar en Dios. Usted siempre va a esperar en Dios. Usted va a hacer las cosas que agradan a Dios. Amén. Y es necesario que todos nosotros nos examinemos si estamos agradando a Dios o no. Amén. Si estamos en la fe, si hemos nacido de nuevo. Amén. Todos nosotros debemos examinarnos. Y eso es lo que le falta a muchas personas hoy en día, examinarse. Y tú sabes lo que le falta también a muchas personas en este día, palabra de Dios. Estas palabras. Porque en vez de esta palabra, le traen palabra de hombre. Y la palabra de hombre no hace nada. Al momento la palabra de hombre viene con emoción, emociona a la persona. Y la gente se va emocionado para su casa, llega a su casa, prende televisión y se lo olvida todo. ¿Ve? Pero esta palabra no es fácil olvidarse. Esta palabra que está aquí no es fácil olvidarse. Esa es la palabra de Dios que penetra. Cuando nosotros comemos de esta palabra, hermano, esta palabra es para vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que es necesario que el hombre se haga un examen para ver si verdaderamente está en la fe o se está engañando a sí mismo. Pero si estamos en la fe, nos vamos a comportar como que estamos en la fe. Amén. Así que vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús.